Un gusto, amigo, poderlo saludar por este pequeño espacio. Y sé en demasía que hay mucho ruido. En la esfera política, no me quiero detener en eso. Tal vez no me corresponde. Sino simplemente decir un punto de vista. En absoluta soledad, con una visión de viejo que ha vivido mucho en el Parlamento. Soy contrario a las comisiones investigadoras. En términos generales, podrá haber alguna excepción, pero soy contrario y pienso que quien tenga algún reparo importante debe acudir a la justicia, que tiene oficio, neutralidad, o por lo menos la debe de tener, y serenidad para juzgar, y que desgraciadamente no somos quienes participamos en política los mejores jueces, porque estamos demasiado comprometidos en el calor de los hechos, en las visiones cejadas, en nuestro punto de vista, y lo peor, que se empiezan a hacer comentarios de prensa que después terminan en una coacción indirecta sobre la justicia cuando tiene que resolver. Por eso, en general, soy contrario a esas llamadas comisiones investigadoras, porque quien tiene reparos fuertes debería ir a la justicia, pero aclaro, no es una posición partidaria, es una visión que me he formado a lo largo del ir y venir de los años. Y en sí, en lo que me quiero detener, que es de las cosas que no hacen ruido, pero en realidad tienen que ver con la vida de la gente, es que estoy seguro que el Uruguay actual ha retomado un viejo camino que se mantuvo hasta el 2006, y ese viejo camino es de aumento permanente y sistemático de la desigualdad, por varias cosas, pero la más importante, y la que siempre hay que en primer término recordar, es la cuestión del salario, que para colmo en el Uruguay está unida con las jubilaciones. Y más del 95% de la población uruguaya, directa o indirectamente, o vive del salario o vive de las jubilaciones. Esa es la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. Cuando los salarios no se ajustan a la suba del costo de vida, o peor, cuando retroceden, hay naturalmente una pérdida de poder adquisitivo, y ello contribuye a acentuar las naturales desigualdades que hay en la sociedad. Este problema de la desigualdad se comenta poco, pero lo cierto es que los fundadores de la economía política, tanto Smith como Ricardo, pensaban que el tema de la desigualdad era el tema central de esa ciencia que surgía. Después empezó a olvidarse o a dejarse en segundo plano. Y en las últimas décadas ha resurgido con fuerza a la luz de lo que pasa en el mundo, y algunas conclusiones son inobjetables. El hecho sustantivo es que después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas fiscales que
progresivas, el conjunto de países desarrollados tendían a mejorar permanentemente la distribución. Y eso creó las condiciones de eso que se llamó el estado de bienestar. ¿Por qué fue posible eso? Puede haber muchas hipótesis. Pero una hipótesis era la situación de fuerza del mundo. Estaba el peligro rojo de la Unión Soviética y había miedo de que avanzara. Y naturalmente se concedieron conquistas sociales como una manera ineludible de frenar el avance político. No obstante ello, la fuerte progresividad de la política fiscal, más claro, que pague más el que tiene más, permitió toda una época de distribución de la riqueza con crecimiento de la economía. Esto va a empezar a frenarse por la década de 1980, con las reformas conservadoras donde se parte de la base no cobrar menos impuestos a los sectores poderosos porque ellos son los que pueden invertir. Y conviene que inviertan porque ello va a generar trabajo y riqueza, y después el resto de la sociedad, sobre el resto de la sociedad se va a ir desparramando esa prosperidad. Esta doctrina que se ha difundido mucho en el mundo, que en América aplicó la dictadura de Pinochet, produjo algunos resultados espectaculares: crecimiento del Producto Bruto en las economías, pero un aumento feroz de la desigualdad. Es decir, en las sociedades hay una creciente polarización. Y en los últimos 25 años, la víctima propiciatoria de este proceso es el fuerte estancamiento de sectores de clase media que quedan sin poder crecer y al borde de poder caer en cualquier circunstancia. Pero la economía global sigue creciendo y aumentando. ¿Qué es lo que pasa? Se concentra cada vez más. Es como decir, la plata trae la plata. Esta es la polémica de nuestro tiempo. Acá, en nuestro país, pequeño país, el más igualitario de América Latina, por tradición, porque esto viene de muy lejos, de todas maneras, veníamos sufriendo en la década de 1990, la economía creció, sin embargo siguió creciendo la desigualdad. Con el colapso del 2002 también pasó lo mismo. Pero va a haber un cambio dramático a partir de el 2006, por las reformas que se introducen, la reforma fiscal, fundamentalmente el ajuste salarial por encima de la inflación y sobre todo un mayor aumento de los ingresos más bajos. Esto, porque el primer elemento que distribuye en una sociedad es el salario. Y esto hay que recordarlo hasta el cansancio. Pero aumentaron todos los salarios, pero mucho más aumentaron los salarios muy bajos. Esto, sumado a una reforma tributaria que le quitaba algo a los salarios más altos y que aumentó considerablemente las asignaciones familiares, estos tres tipos de medidas permitieron una disminución considerable de la desigualdad que como proceso se mantuvo hasta finales del 2013. Ya para mediados del 2014 el fenómeno se detiene porque la economía
empezó a disminuir, a aumentar la desocupación, etcétera. Y ese periodo que tuvimos, aumento laboral, aumento del trabajo, mejora de los salarios y mejores índices de distribución, le permitieron al Uruguay mejorar su distribución hasta que este fenómeno se detiene. Hoy estoy absolutamente seguro que el Uruguay ha vuelto a retomar el camino de aumentar la desigualdad, las diferencias entre los extremos de la sociedad. En este momento hay no menos de 25.000 personas que en el Uruguay tienen un ingreso de $15.000 mensuales. Promedio, en todo promedio los petizos se ahogan. Quiere decir que si es un promedio de algunos que es mucho más y otros un poco menos, pero promediado son $15.000 por mes. Eso equivale más o menos a 30 ingresos promedio que tienen los uruguayos. Si uno promedia todo el ingreso que tienen los uruguayos, con $15.000 hace 30 montoncitos de reparto. Esta gente, naturalmente, no son pecadores, ni son malos, ni tienen maldad, ni nada por el estilo. Pero esto habla de que estamos muy lejos de una distribución medianamente equitativa, pero lo peor es que tiende a aumentar. Y esto lo veremos en los próximos meses cuando empiecen a aparecer números que resuman la realidad. Pero termino. Cuando se dice subió el Producto Bruto, nunca da idea esa cifra de cómo se distribuyó el producto en el seno de la sociedad. Porque de lo contrario, si no fuera así, no hubiera pasado lo que pasó en Chile, que el Producto Bruto había crecido mucho y se armó una bronca de órdago en las calles de Chile, porque sencillamente ese crecimiento de ninguna manera significó distribución para la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos. Y esta es la cuestión, luchar por el crecimiento, pero que no se distribuya, es uno de los problemas más crudos de nuestro tiempo y de nuestra época.